y nos vamos a encontrar esta herramienta en la parte inferior una shell llamada Mongo SH. Esa es la shell donde podemos realizar, digamos, operaciones, comandos y demás. Por defecto, vemos aquí una base de datos llamada test. Por defecto hay una base de datos llamada test que no vemos acá porque aún no tiene data. No tiene conexiones, no se ve. Aún en esta parte. Si yo, por ejemplo, le digo así, por ejemplo, local, miren que aquí me dicen, no, local no está definida. O sea, simplemente me está diciendo que no hay nada que se llame local. Para poder pasar de una base de datos a otra, necesitamos con la palabra reservada de uso. Le voy a decir use local. Aquí escribo enter y como vemos, miren que ya aparece que estoy trabajando con una base de datos ya. Quiero moverme de nuevo, voy a darle tecla hacia arriba, voy a cambiar esto a test.
Enter, y miren que de esa manera ya estoy nuevamente en la base de datos. Ahora, muchos en consola lo que hacemos es decirle clear para que se limpie, o CLS para que se limpie. Muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. Agradecemos su puntualidad y su disposición para ingresar a este espacio y muy amablemente les informamos que vamos a esperar unos minutos más mientras los demás instructores hacen el ingreso a la sala, mientras cada uno de ustedes organiza sus dispositivos en cuanto a conectividad y demás para que esta transferencia se pueda realizar y pueda ser vista por parte de ustedes de la mejor manera. Entonces vamos a esperar aproximadamente unos 5 minutos y daremos inicio con el desarrollo de la temática. Gracias, ya regresamos. Vamos a utilizar la palabra reservada CLS, digamos esa letra CLS para poder limpiar. Y ahora voy a crear una nueva colección en esta base de datos. Pero para eso vamos a entender algo de la página oficial. En la página oficial nos dice que si queremos Listo. Confirman por favor que me escuchan con una manito arriba, por favor. Sí, perfecto. Bueno, entonces, con las buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la sesión de transferencia de la tarde de hoy. Al igual, pues digamos que en la mañana vamos a iniciar agradeciendo a toda su participación en este espacio en el que nos está como configurando. A ver, está saliendo cosas raras en la pantalla.
No tienes permisos de streaming. Ok, bueno. Ya revisé. Entonces, bueno, vamos a dar inicio entonces a la sesión. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes. Espero que vaya todo muy bien. Eh, Realmente creo que con lo que hemos tenido, pues digamos que las sesiones de esta mañana, hemos pues ya visto varias de las aplicaciones o de las actividades que podemos realizar en nuestra plataforma y pues la idea es seguir nutriendo pues digamos que estas actividades. Entonces pues antes de iniciar pues vamos a darle paso a Andrea Sarmiento, profesional de la Escuela Nacional de Instructores, que nos acompaña también en la transmisión. Buenas tardes, Andrea. Y compañeros, buenas tardes. ¿Me confirma si me escuchan, por favor? Sí, señora, sí se escucha. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes para todos. Wilmer, muchas gracias por la bienvenida. Realmente desde la Dirección de Formación Profesional, desde la Escuela Nacional de Instructores, queremos darles la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en estas jornadas. No. Buenas tardes, confirman por favor si están escuchando. Una manito arriba, buenas tardes. No, María, no se escucha. Creo que Andrea se congeló. Sí, Sí. Creo que ya. Y ahora sí. Sí, señora. Perdónenme, estoy acá en la dirección y se me cayó el internet. Cosas que casi no suceden. Muchas gracias, qué pena por ustedes. Les decía que les agradecía mucho por su participación, por su asistencia, por el espacio, por estar acá acompañándonos en estas jornadas. Realmente, pues simplemente desde la Escuela Nacional de Instructores queremos manifestarles que estamos acá para acompañarlos, que nuestro deseo es poder brindarles acompañamiento durante todo este proceso de gestión del cambio de la plataforma, que desde la coordinación, desde Carol Edith Valencia, realmente la finalidad siempre es que estemos acompañándolos en este proceso de desayuna. Queremos agradecerle mucho al equipo de pedagogos en cabeza de María Cecilia, queremos agradecer al equipo de acompañamiento en cabeza de Marta Caviedes, queremos agradecerles a ellos porque gracias a todo el acompañamiento y la dirección desde el doctor Wilmer Ángel hemos podido pues brindar estos espacios y hemos podido sacar adelante todos estos temas. Realmente entendemos que para los instructores esto ha sido caótico y esto ha sido también un tema un poquito como de estrés, pero crean que para nosotros también, así que le agradezco mucho al equipo que está hoy acá acompañándonos, quedan ustedes en excelentes manos, quedan ustedes con una excelente expositora, al igual que en todas las otras sesiones, todas las personas que son del equipo pues están acá para acompañarnos y son personas que han estado trabajando, estudiando, conociendo y que le han metido la ficha a esto. Así que muchas gracias. Antes de terminar les pido mucho respeto. Les quiero solicitar de verdad de manera comedida que respetemos mucho a las personas que están con nosotros. En la sesión anterior me preguntaban que por qué solicitar respeto por las expositoras y lo solicitamos es porque ya nos ha sucedido. Ya nos ha sucedido de pronto situaciones no tan gratas que quedan de pronto en el recuerdo, pero que no son repetitivas, menos mal, pero ya nos ha... Creo que otra vez nos caímos. Sí, otra vez. Sí, parece. Ok. Bueno, entonces creo que voy a continuar un poco con las palabras de Andrea. Sí, básicamente, pues, lo que decíamos, todo en el marco del respeto y haciendo énfasis sobre todo en que esto es un proceso. Andrea, te volviste a caer, entonces te repongo. Sí, Wilmer, qué pena, nada, simplemente eso, de verdad, muchas gracias y creo que no sigo intentando. Gracias, Willy, gracias a todos, No te les preocupes. agradecemos la participación y listo, doctor, mil gracias. Entonces, nada, acá entonces simplemente, como decía Andrea, entonces, básicamente, pues, recordar que es nuestra plataforma, que la plataforma es nuestra plataforma, es un trabajo que venimos haciendo desde de la regional de Saralde, pues todas las personas que participan de alguna u otra manera de la formación virtual al interior de Entena, pues venimos haciendo un trabajo, por lo cual, pues digamos que, entre otras cosas, es muy importante tener en cuenta que en un proceso de transición, así como pasó con
con otras plataformas o en su momento con otros proveedores, pues tenemos un tiempo de estabilización. En ese sentido, habrá momentos en los cuales la plataforma se ponga lenta, habrá momentos en los cuales la plataforma esté intermitente, habrá momentos en los que estamos trabajando y nos saquen, y pues digamos que todo esto son situaciones que están siendo revisadas y monitoreadas. Entonces, pues simplemente que lo tengamos presente y no entremos en pánico cuando no nos dejen entrar. Esperamos un momento, 10, 15 minutos, volvemos a intentarlo y seguramente va a funcionar. También de todas formas tengan presente que seguimos atendiendo nuestros canales de comunicación como lo veníamos haciendo anteriormente. Es decir, cuando tengamos un caso, ya el lunes, cuando iniciemos, pues podremos reportarlo a través de sábado, como lo hemos venido haciendo. Nosotros seguiremos programando este tipo de sesiones y transferencias con otras funcionalidades y seguramente en un par de semanas pues tenemos el chat sincrónico donde podremos esas funciones sincrónicas que nos sirven o que nos sirven tanto para solucionar algunas inquietudes. Entonces, pues digamos que todo será como teníamos antes. Simplemente retomando las palabras de nuestra directora Claudia Forero esta mañana en la primera sesión, recordarles que en estas sesiones no vamos a responder dudas al respecto de la programación. Entonces, a mí cuando me programan, entonces, este tema no tenemos ese alcance el día de hoy, ni las expositoras lo tienen, entonces para que lo tengamos presente. Algunas cosas a tener en cuenta: la formación titulada continuará. Todas las fichas que se encontraban en ejecución, titulada virtual y a distancia, todas las fichas que se encontraban en ejecución determinadas por fecha, tendrán su espacio en el LMS, en Sayuna, tendrán allí su espacio, sus contenidos, sus actividades, sus evaluaciones, sus foros, todo. Esto estará disponible a partir del lunes 8. Ya comunicaremos con todos ustedes, pero pues espera que la autenticación sea como lo venimos haciendo, nuestros esenciales de inicio de Sofía Plus, y seguir avanzando. Eso para que lo tengamos todos presentes. Los de formación complementaria podamos hacerlo de manera gradual. Seguramente el 15 ya tendremos una amplia oferta de cursos para poder iniciar este trabajo. De otro lado, el día de hoy también se está compartiendo, ya a algunos les llegó, a otros les está llegando, en estos momentos se está haciendo el envío de las credenciales para la plataforma de entrenamiento. Entonces, ojo, ¿qué es la plataforma de entrenamiento? Entonces, ya tengo mis aprendices. No, simplemente es un curso en blanco en el cual ustedes podrán ingresar a la plataforma de entrenamiento, revisar y a ver cuáles son las funcionalidades que tenemos, hacer sus pruebas. También tenemos en esta plataforma de entrenamiento un usuario de aprendiz para que ustedes puedan entrar a ver lo que vería el aprendiz en un usuario diferente. No es una vista aprendiz, sino un usuario diferente para aprendiz. Esto para que lo tengan presente. En el correo que les está llegando también tenemos un manual y un tutorial de cómo cambiar la contraseña, porque viene con la contraseña genérica, para que ustedes cambien su contraseña y puedan tener ese espacio de interacción de manera adecuada. Nada, pues creo que no es más, no me extiendo más. Ahorita inicia la transferencia. Estamos con Aura Sánchez, quien nos va a hacer la exposición el día de hoy. Importante también tener en cuenta que las preguntas centrémonos en lo que tenemos el día de hoy. Algunos de nosotros estamos revisando pues el tema, porque sabemos que esto está llegando a 1000 participantes y no está dejando entrar. Entonces, en ese sentido, ya en un momento vamos a poner en el chat un enlace para sus compañeros, que ustedes nos ayuden también a difundirlo, donde retransmitiremos esta sesión, donde estamos retransmitiendo esta sesión en YouTube, para que puedan tener ese espacio. Si bien en YouTube no podemos hacer las preguntas, pero podemos tener ese tema. También es importante recordarle que tenemos la comunidad de instructores, donde grabaremos la sesión y pues después ustedes también la podrán consultar de manera offline si algo se nos quedó o si algo se nos fue. Entonces, en ese sentido, ya les compartiremos ahí por el chat del espacio. Si alguno de sus compañeros se quedó sin ingresar, miren, no pasa nada, entre acá a este canal de YouTube y tenemos la retransmisión. Estaremos ahí pendientes, estamos revisando pues todo el tema para ver cómo está el evento en vivo. Estamos intentando hacer el evento en vivo, pero por las últimas políticas de seguridad que creo que todos estamos experimentando, cada vez es un poco más difícil poder hacer este tipo de eventos. Entonces vamos a revisarlo, pero mientras tanto lo que tenemos es un canal de YouTube allí donde retransmitiremos. Creo que utilizamos la cuenta de seguimiento académico, donde los aprendices, ahí tenemos el espacio. Entonces, nada, creo que no es más. Vamos a dar entonces, iniciar la información y ahora escuchamos el resto de sesión y quedamos entonces atentos.
Listo, muchísimas gracias, doctor Wilman. Muchísimas gracias a la doctora Andrea también que nos dio este saludo inicial. Y pues entonces ya vamos a dar inicio con el desarrollo de la temática. De nuevo, bienvenido para todos y cada uno de ustedes. Y en este momento pues vamos ya a compartir pantalla y a empezar con el desarrollo de nuestro espacio. Permítame un momento, por favor. Listo. Entonces, ahora sí, muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. Desde la Dirección de Formación Profesional extendemos ese gran saludo y ese caluroso saludo que nos extiende el doctor Wilmer, la doctora Andrea, por acompañarnos durante este espacio y durante el inicio de todas estas transferencias que empezamos el día de hoy, que vamos a tener a lo largo de todos estos días y ya pues las vamos a extender durante toda la semana que vienen a continuación. Mi nombre es Aura Andrea Sánchez y los voy a acompañar durante este espacio, donde vamos a hablar puntualmente de la temática configuración de foros y evidencias de aprendizaje. Si bien es cierto, las temáticas que vimos durante la mañana a las 8 tratamos el tema de conoce nuestra plataforma institucional Sayura, entonces allí nos centramos propiamente en hacer un recorrido para que cada uno de ustedes conociera ese espacio. Ya posterior a ello tuvimos a las 10 de la mañana la temática que fue configuración del perfil y en este momento nos vamos a centrar en configuración de foros y evidencias de aprendizaje. Antes de dar inicio es importante este reconocimiento y es Sayuna, ¿cierto? Resaltar que en Arhuaco, ¿cierto? Se escribe Sajuna, que nosotros lo vamos a pronunciar Sayuna y que significa semilla. Que desde hoy ya ese término quede en cada uno de nuestras mentes y ya en nuestro léxico. El objetivo de este espacio es orientarlos a ustedes, estimados instructores, frente a esas acciones pedagógicas, metodológicas y didácticas a llevar a cabo en los diferentes espacios formativos desarrollados en Sayuna conforme a los lineamientos institucionales. La metodología que vamos a tener es la siguiente: instalación y registro de asistencia, en este momento vía chat. Todos los integrantes del equipo pues están muy atentos allí a dar respuesta y uno de esos elementos es el envío que están haciendo ustedes frente a ese enlace de asistencia para que por favor puedan registrar allí los datos. Posterior a ello vamos a desarrollar la temática, entonces nos vamos a centrar en todos esos elementos propios de un foro, de una evidencia y cómo es su configuración en nuestra plataforma institucional y vamos a tener el espacio de interacción y formulación de dudas e inquietudes. ¿Cómo vamos a trabajar ese espacio? El chat ustedes lo van a tener habilitado durante toda la transferencia y al finalizar ustedes van a tener el espacio para levantar su mano y plantear cualquier interrogante. Lo vamos a dejar para el final para poder dar toda la orientación y ya pues entonces dejar todas esas dudas para ese momento. Bueno, sin más preámbulo, entonces vamos a dar inicio con el tema que nos compete. Configuración de foros y evidencias. Vamos a hablar en primera medida de la configuración de los foros. Y para ello, pues entonces vamos a aterrizar con esta conceptualización, pero antes de continuar, quiero que por favor me confirmen en este momento, levantando su pulgar o mano arriba, si me están escuchando de manera correcta y si están viendo la presentación sin ningún inconveniente. Listo, muchísimas gracias por su confirmación, ahí se evidencian las diferentes reacciones. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí vamos a arrancar con la conceptualización, ¿cierto? Configuración de foros. Bueno, ¿qué hay? ¿Qué es un foro? Entonces, aterricémoslo aquí a este concepto que traemos de Arango y Moreno de la Universidad de los Andes, donde nos dice que el foro es ese espacio o escenario de comunicación donde se propicia el debate, se propicia la concertación y el consenso de ideas sobre una temática o discusión en particular. En todos nuestros procesos formativos, nosotros contamos con foros, ¿cierto? Con ese espacio que tenemos allí para que nuestros aprendices interactúen, para nosotros también poder interactuar con ellos, ¿sí? Donde vamos a propiciar ese debate, donde vamos a propiciar esa opinión, ese punto de vista y demás.
Teniendo en cuenta entonces ya y reconociendo que en nuestros procesos formativos nosotros tenemos foros, contamos con foros y contamos con diferentes tipos de foros, vamos a resaltar que a esos foros nosotros como instructores, ¿cierto? Le hacemos toda una gestión a esos foros, hacemos todo un desarrollo de actividades al interior de esos foros. Esos foros tienen una planeación, esos foros tienen una adecuación y apertura y tienen una dinamización y conclusión. La planeación, todo lo que tiene que ver con el pre, ¿cierto? Antes de ese foro, todo lo que nosotros como instructores realizamos para poder plasmar y plantear ese foro allí en el proceso formativo. Tenemos lo relacionado con la adecuación y apertura, ya viene a ser la configuración de ese foro y todo el cuestionamiento para nosotros exponer a nuestros aprendices para que de allí ellos puedan empezar a generar sus puntos de vista y opiniones. Y tenemos todo lo que tiene que ver con la dinamización y conclusión, que ya tiene que ver con la interacción entre aprendices e instructores frente a ese tema que se postuló, frente a ese tema que se planteó de manera inicial. Entonces vamos a ir hablando parte por parte de cada uno de estos elementos en la gestión de los foros. Lo primero tiene que ver con la planeación. Decíamos entonces que tiene que ver con el pre, ¿cierto? Todo lo que hacemos nosotros como instructores para poder entonces plantear ese foro. Tenemos entonces allí que tener en cuenta nosotros la contextualización del tema y la definición de objetivos. ¿Sí? ¿Qué vamos a preguntar en ese foro? ¿Qué es lo que yo quiero plantear? ¿Cuál es el cuestionamiento que quiero hacerle a mis aprendices? ¿Sí? Yo quiero que den un punto de vista, yo quiero que coloquen una posición frente a algún cuestionamiento o quiero que sencillamente den una respuesta muy puntual frente a un tema en particular. Y eso pues nos lleva a definir esos objetivos, ¿cierto? Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta en esa planeación del foro no solo qué quiero preguntar, ¿sí? O qué quiero que de pronto ellos plasmen allí en ese foro, sino también los tiempos y las reglas de participación. ¿Sí? Bueno, ¿cómo van a participar? Quiero que solo hagan una participación, quiero que de pronto ingresen y también retroalimenten las participaciones de los demás compañeros, que hagan más de una intervención y también los tiempos, ¿cierto? Bueno, el foro de cuándo a cuándo va a estar disponible, el foro hace parte de qué actividad de aprendizaje, el foro hace parte de qué fase y las formas de diálogo. ¿Qué foro es? ¿Cierto? Es un foro bajo un diálogo social, es un foro bajo un diálogo argumentativo, es un foro bajo un diálogo pragmático. ¿Sí? ¿Qué foro nosotros, qué diálogo queremos allí generar en ese foro que nosotros estamos planteando? En ese orden de ideas, en nuestros procesos formativos, nosotros tenemos tres tipos de foros. Tenemos el foro social, que es el espacio destinado, ¿cierto?, para que nuestros aprendices se den a conocer, para que los participantes de ese proceso de formación se den a conocer. Es allí donde nos indican cómo se llaman, a qué se dedican, cuáles son las expectativas que tienen de ese proceso formativo. En muchas ocasiones allí en ese foro ellos nos suben una foto, nos comentan qué hacen, sus hobbies y demás. Ese es un foro que se genera bajo un diálogo social, ¿cierto? Porque podemos estar interactuando y se convierte ahí como en un medio donde todos entran a socializar y a conocerse. Tenemos el foro de dudas e inquietudes. El foro de dudas e inquietudes es el único espacio que se tiene en el proceso formativo, ¿cierto? Como foro dispuesto para que los aprendices expongan cualquier duda o inquietud que se tenga relacionada con ese proceso de formativo, relacionado con las actividades del programa y con el ambiente virtual. Entonces es el espacio que nosotros allí tenemos donde ellos nos van a decir que tienen una duda frente a algún componente formativo, frente a alguna guía de aprendizaje, frente a alguna actividad, que tienen una duda frente a alguna evidencia, ¿cierto? O en algún momento una duda frente a la plataforma.
Y tenemos el foro o los foros temáticos, que ya es el espacio, ¿cierto?, que posibilita el diálogo académico, que ya es el espacio donde ellos van a participar, van a dar su punto de vista u opinión frente a una pregunta que se les ha propuesto, frente a un cuestionamiento que se les ha planteado. Y pues allí todas esas preguntas, todas esas respuestas que ellos van a dar, todos esos puntos de vista, sean con informe argumentativo, con enfoque de construcción colectivo y de conocimiento. Allí se va a generar un diálogo argumentativo y pragmático. Por ende, debemos tener en cuenta muchos elementos como la adecuación y la apertura, ¿sí? Hay que resaltar que para nuestra formación titulada, la apertura va desde el día hábil anterior y hasta máximo el día hábil siguiente, conforme a la fecha de inicio establecida en el cronograma. Para formación complementaria, entonces va al inicio de la formación conforme a la fecha de inicio establecida en el sistema de gestión académica o máximo el día calendario siguiente. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el nombre de los foros, ¿cierto? Foro social, foro de dudas e inquietudes, y el nombre de los foros temáticos se debe conservar de manera exacta como está indicado en la guía de aprendizaje y en el cronograma, con la finalidad de no generar confusión en nuestros aprendices, que el título que tenga ese foro allí en la guía de aprendizaje sea exactamente el mismo que él va a encontrar allí en nuestra plataforma Sayuna para que lo pueda desarrollar, para que pueda ingresar, pueda participar y pueda interactuar. Los foros temáticos que sean calificables es también de vital importancia que tengamos claro que deben asociarse al libro de calificaciones, porque pues obviamente vamos a generar una calificación por la intervención que ellos realicen, por las diversas participaciones. Entonces, los foros temáticos que sean calificables deben estar asociados al libro de calificaciones. Bueno, vamos a mirar cómo vamos a hacer este ejercicio nosotros allí en nuestra plataforma institucional. Entonces, ¿cómo vamos a ingresar al curso? Recordemos entonces que nosotros una vez ingresemos con nuestras respectivas credenciales a Sayuna, esta es la interfaz con la cual nos vamos a encontrar. A mano izquierda vamos a tener el panel de navegación donde también podemos ubicar los cursos y en la parte central también los podemos ubicar ya aquí en forma de tarjeta, un poco más amplio para que lo podamos visualizar mejor. Elegimos el curso al cual vamos a ingresar. Entonces vamos a dar clic en el curso de nuestra elección. Una vez ingresemos al interior de ese curso, lo primero que vamos a hacer es activar el modo de edición. Importante, nosotros como instructores siempre, tan pronto ingresemos al curso, nosotros debemos activar el modo de edición para poder desarrollar allí diferentes acciones, ¿sí? Poder editar ajustes en los foros, en las evidencias o poder entonces hacer alguna creación de algún otro de las actividades o recursos de los cuales la plataforma pues nos provee. Entonces vamos a activar el modo de edición. Una vez activo el modo de edición, entonces vamos en primera medida a mirar la edición de los foros. Cuando ya tengamos acceso al curso, ¿cierto? Allí vamos a tener el curso completo. Vamos a encontrar toda la información, vamos a encontrar todos los materiales, vamos a encontrar las actividades, los foros, los cuestionarios y demás. Nosotros a cada uno de ellos vamos a hacerle la revisión y vamos a hacer el respectivo ajuste. Vamos a ubicar el foro en la parte lateral izquierda. Cuando nosotros damos clic en el nombre del curso, aquí nos muestra toda la información del mismo. Vamos a ubicar el foro que nosotros queremos editar, al cual le vamos a hacer toda esa configuración. Lo seleccionamos aquí en el panel de navegación y en la parte central, pues ya se nos va a habilitar toda esa información. Ubicamos nuevamente el foro y al lado opuesto del nombre del foro vamos a encontrar 3 puntos alineados de manera vertical. Al dar clic en esos 3 puntos alineados, se nos despliegan una serie de opciones. Y la primera de ellas es editar ajustes,
que es bajo la cual nosotros vamos a poder hacer toda esa configuración. Entonces vamos a dar clic en editar ajustes y automáticamente pues nos lleva a la interfaz para hacer toda esa respectiva revisión y ajuste cuando sea necesario. Hago una pausa en este momento, les recordamos pues que en el chat estamos enviando de manera constante el enlace de asistencia, se les está dando respuesta a sus diferentes interrogantes y para que por favor pues nos indiquen si vamos bien, estamos viendo y estamos escuchando sin ningún problema. Listo, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar paso a paso mirando todo lo que tiene que ver con la edición. Entonces estamos en este espacio e iniciamos. Nombre del foro, ¿cierto? Entonces lo mencionábamos ahorita. Vamos a verificar ese nombre. Vamos a mirar que ese nombre sea el mismo nombre que está en la guía de aprendizaje y que está en el cronograma. Todo para evitar confusión de nuestros aprendices y para garantizar que ellos puedan acceder al foro sin ningún problema. Si en la guía de aprendizaje dice foro, anécdotas, actividad de aprendizaje, GA5, A191, ese mismo nombre lo debe tener el foro allí en Sayuna. Entonces vamos a mirar ese nombre. Posterior a ello vamos a mirar todo lo relacionado con la descripción. En la descripción, entonces, vamos a diligenciar las instrucciones en ese campo de texto. Ese campo de texto tiene allí elementos de edición. Nosotros aquí lo que escribamos tiene para formato de edición, para poder colocar una negrilla, una cursiva, un subrayado. Aquí vamos a tener entonces lo relacionado con HTML también, para mirar toda esa parte. Vamos a diligenciar toda la información pertinente en cuanto a las instrucciones y demás. Posteriormente, aquí tenemos una opción muy importante y es tipo de foro. ¿Sí? Tipo de foro. Al desplegar estas opciones, salen una serie de opciones a elegir, tipos de foro. Vamos a siempre, en lo posible, a elegir foro para uso general. Foro para uso general. Al desplazarnos más hacia abajo, después encontramos los campos relacionados con la disponibilidad de esos foros, ¿cierto? Entonces, lo primero que nos dice es fecha de entrega y fecha límite. Dos campos, fecha de entrega y fecha límite. ¿Qué vamos a disponer allí? Entonces, fecha de entrega, ¿cierto? Hasta cuándo ellos pueden hacer participaciones en ese foro. Pero esa fecha de entrega, entonces es importante resaltar que ellos pueden entregar después de esa fecha y todas las entregas que hagan también la vamos a poder visualizar. Pero aquí se tiene una fecha límite. Esa fecha límite sí o sí nos va a establecer hasta cuándo pueden registrar una participación en ese foro. Después tenemos el área que se denomina calificación. En esa área que se denomina calificación, entonces vamos a elegir todos los elementos propios a tener en cuenta. Primero nos pregunta el tipo, ¿cierto? ¿Qué tipo? Entonces vamos a tener el tipo lo vamos a escoger de una lista desplegable y vamos a seleccionar puntuación. Vamos a revisar que aquí en esa puntuación pues esté configurado el número 100. Después seguimos haciendo toda la configuración pertinente. Método de calificación, aquí volvemos a indicar entonces calificación simple directa. Después entonces vamos a mirar lo relacionado con categoría de calificaciones. Cuando se habla de categoría de calificaciones, por defecto aparece sin categorizar. Nosotros ahí vamos a hacer el ejercicio de configuración para de esa lista desplegable asociarlo a una categoría. ¿Qué es asociarlo a una categoría?
Dependiendo del programa de formación, asimismo vamos a encontrar las categorías. Entonces, por ejemplo, para nuestra formación titulada, nosotros vamos a encontrar una categoría por cada fase de ese proceso formativo. Entonces, vamos a encontrar una categoría para fase análisis, para fase ejecución, para fase evaluación, etcétera. Entonces, vamos a asignarle una categoría a ese foro cuando es un foro temático y es un foro calificable. Calificación para aprobar. Entonces, recordemos que nosotros entonces para aprobar tenemos el 70, ¿cierto? De 70 a 100 aprobamos. Inferior, ¿cierto? A 70 es no aprobado. Entonces, aquí lo tenemos que digitar. Calificación para aprobar, 70. Ya hay otras informaciones y configuraciones que por defecto debemos dejar tal cual están en la plataforma, y ahorita que nosotros hagamos el recorrido práctico donde vamos a compartir con ustedes cómo vamos a editar un foro ya creado y cómo vamos a crear uno desde cero, pues vamos a mirar en detalle todas estas opciones que allí tenemos. Cuando se termine de hacer toda la configuración, entonces allí tenemos las opciones, ¿cierto? Guardar cambios y regresar al curso, guardar cambios sin mostrar y cancelar. Cancelar sencillamente es porque si estoy haciendo y decido ya dejar ahí, no quiero configurarlo, no quiero hacer ningún cambio, pues cancelo y ya. Guardar cambios y regresar al curso, lo que hace pues es guarda los cambios y me lleva a la página inicial de la formación, y guardar cambios sin mostrar, pues guarda los cambios y me lleva al foro. Entonces acá la opción siempre a elegir cuando no vayamos a cancelar el proceso de configuración que estamos haciendo, guardar cambios y mostrar. Entonces eso en cuanto a la edición de los foros. Vuelvo y reitero, ahorita que vayamos a la parte práctica donde vamos a ingresar a Sayuna y vamos a hacer un recorrido y vamos a mirar todas esas opciones, entonces ya en más detalle vamos a mirar esta información. Hasta aquí entonces lo relacionado con la configuración de foros. Vamos ahora a hablar de la configuración de evidencias. Vamos a pasar ahora al otro elemento, configuración de evidencias. En ese orden de ideas, en nuestros procesos formativos, nosotros también tenemos muchas evidencias, ¿cierto? Propuestas para el desarrollo por parte de nuestros aprendices. ¿Qué es una evidencia? Entonces, una evidencia es esa manifestación del aprendizaje que refiere lo que el aprendiz sabe hacer y es. Entonces, tenemos evidencias de conocimiento, evidencias de desempeño, tenemos evidencias de producto. ¿Sí? Ellos nos tienen que entregar un taller, nos tienen que entregar un formato, ellos nos tienen que entregar un caso práctico, un juego de roles, etc. Las herramientas principales, ¿cierto?, que nosotros tenemos allí en la plataforma institucional para gestionar estas evidencias, entonces está evidencias, tenemos los foros que ya hablamos, tenemos SCORM o actividades interactivas, pues que ya más adelante se tendrá o esta temática propia para el tema. Tenemos lo que son las evaluaciones y lo correspondiente a los wikis. Hoy nos vamos a centrar, aparte de los foros, en la configuración y creación de una evidencia. Esas evidencias que se tienen planteadas en ese proceso formativo, pues tienen una razón de ser, ¿cierto? No es porque el instructor o la instructora quiso ponerlas allí o porque quiere ponerle más trabajo a los aprendices, no, es porque esas evidencias están sustentadas para ser parte de ese proceso formativo. Y esas evidencias están sustentadas bajo la siguiente documentación, bajo la guía de aprendizaje, bajo el diseño curricular de ese programa de formación y bajo una planeación pedagógica. Esos tres documentos son aquellos entonces que nos soportan y corroboran el por qué esas evidencias de aprendizaje hacen parte de ese proceso formativo. En la guía de aprendizaje nosotros vamos a encontrar pues es todo ese consolidado con el nombre, la competencia, los resultados de aprendizaje, ¿cierto?, que se van a cumplir, todo lo que el aprendiz debe realizar. El diseño curricular, pues
es ese documento que muestra la estructura general del programa, en el que se encuentran también las competencias asociadas, los resultados de aprendizaje, pero ya es un documento mucho más amplio. Y la planeación pedagógica también, que todos los procesos formativos la tienen, que nosotros en la gran mayoría de procesos formativos la encontramos allá en ese ítem que dice documentos de apoyo al instructor. La vamos a encontrar allí. Es ese documento también donde está soportadas todas esas evidencias que tiene el proceso de formación. Entonces vamos a ir avanzando para mirar entonces lo relacionado con estas evidencias. Teniendo en cuenta ello, entonces, hay unas recomendaciones generales, ¿cierto? ¿Cuáles son esas recomendaciones? Entonces, primero, vamos a verificar la creación y existencia de todas las evidencias. Como les mencionábamos anteriormente, el doctor Wilmer les hizo mención también, y ahora les hago mención yo. Ustedes van a recibir el semilla y allí ya van a encontrar, ¿cierto? Todo el material de formación, van a encontrar las actividades, van a encontrar los foros, las evidencias, los cuestionarios, ¿sí? Las evaluaciones, los sondeos y demás. Entonces, en el caso de las evidencias, nosotros allí vamos a verificar que estén creadas y que existan esas evidencias de aprendizaje y que pues estén conforme al cronograma, a la guía de aprendizaje. Cuando nosotros ya verificamos la existencia y creación de ellas, nosotros vamos a actualizar la configuración, ¿cierto? Vamos a configurar todos esos elementos propios de esa evidencia, es decir, vamos a entrar a cada una de las evidencias y vamos a gestionar todos esos campos que allí tenemos para su configuración. Vamos a activar y asignar lo relacionado con fecha de inicio y fin y vamos a asociar las evidencias a las categorías cuando son evidencias calificables. Entonces, ¿a qué categoría hace parte cada una de esas evidencias? Hacemos una pausa en este momento. Me confirman, por favor, si me están escuchando de manera correcta, si están viendo la presentación. Y si hasta ahora, pues vamos bien en relación a la temática que estamos abordando. Listo, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar entonces para ingresar a mirar cómo vamos a hacer todo ese ejercicio de edición. ¿Sí? Cómo vamos a empezar a mirar y a disponer punto a punto cada uno de esos elementos de una evidencia que ya está creada. Igual, ingresamos al programa de formación, ¿cierto? Y desde el panel de navegación damos clic en el curso que nosotros vamos a revisar. Podemos ubicar la evidencia desde el panel de navegación o la ubicamos directamente desde la parte central. Si damos clic desde el panel de navegación en el nombre de la evidencia, pues nos va a llevar a este panel central inmediatamente. O desde el panel central nosotros podemos empezar a desplazarnos hacia arriba o hacia abajo para ubicar la evidencia. Una vez ubiquemos la evidencia que vamos a configurar, ¿cierto? Nuestra primera evidencia que vamos a configurar, al lado opuesto de su nombre encontramos, recordemos, los 3 puntos, así como en el caso de los foros, los 3 puntos alineados de manera vertical. Por cada una de las actividades o recursos siempre vamos a encontrar esos 3 puntos, que esos 3 puntos son los que nos dan en primera opción editar ajustes. Entonces, al activarlo nos aparecen una serie de opciones y la primera es editar ajustes para poder hacer todo el ejercicio de configuración. Al acceder a la edición de los ajustes, entonces vamos a encontrarnos con lo siguiente. Primero tenemos el área general. En el área general, entonces, vamos a tener en cuenta el nombre de la evidencia y la descripción de la evidencia. Nombre de la evidencia, entonces recordemos, es el mismo nombre que debe estar en el cronograma y en la guía de aprendizaje para evitar confusión por parte de nuestros aprendices y garantizar que ellos la puedan ubicar, puedan ingresar y desarrollar. Entonces, si en la guía de aprendizaje se denomina mapa conceptual GA3, A2,
EB5, ese mismo nombre debe estar también en el cronograma y debe estar, por ende, en la plataforma institucional, allí en esa evidencia. Posterior a ello, vamos a revisar lo relacionado con la descripción. En la descripción, pues vamos a encontrar esos elementos que yo le voy a indicar a mi aprendiz. Aquí en ocasiones podemos encontrar el instrumento de evaluación. Hay en algunas ocasiones ya el semilla va a traer entonces de pronto algún archivo adjunto para que él pueda, para que los aprendices puedan realizar su actividad. Entonces vamos a revisar esta información. ¿Listo? Vamos a revisar los datos que hay allí, que estén bien, que estén correctos, si debo ajustar algo o no frente a esa descripción de la evidencia. Nos seguimos desplazando hacia abajo y entonces aquí ya vamos a encontrar lo relacionado con la disponibilidad, ¿cierto? Entonces en la disponibilidad vamos a gestionar las fechas. Aquí tenemos 4 fechas. Tenemos entregas desde, fecha de entrega, fecha límite y retroalimentar y recordar calificar en 4 fechas vamos a tener allí. Ahorita, cuando vayamos a la parte práctica, vamos en detalle a mencionarlas. Nosotros vamos entonces aquí a trabajar las 3 primeras fechas. ¿Listo? Lo que tiene que ver con desde, fecha de entrega y fecha límite. Ahora vamos entonces a hacer el ejercicio práctico para que nos quede más claro. Más hacia abajo, entonces vamos a encontrar lo relacionado con otra área y es tipo de entrega. En tipo de entrega, entonces lo que nos va a pedir la plataforma es que nosotros seleccionemos allí algunos aspectos como por ejemplo, número de archivos que le voy a permitir que el aprendiz cargue. Por defecto, las evidencias que vengan cargadas en nuestro semilla ya van a tener esa información. Nosotros vamos a ingresar a validar y si hay que hacer el ajuste pertinente, pues se hace. Por ejemplo, aquí en pantalla vemos que dice número de archivos permitidos. Aquí dice 20, ¿cierto? Por defecto la plataforma pues nos va a mostrar el número, ya cada uno cuando ingrese a sus cursos lo va a visualizar cuál es el número que por defecto vamos a tener aquí. También nos va a decir el tipo de archivos aceptados, ¿cierto? Nosotros podemos allí encontrar de esa lista desplegable qué archivos le voy a aceptar a mi aprendiz, si solo un archivo de Word, si solo archivos Excel, si solo archivos PDF. Aquí tenemos la opción para que nos muestra y posteriormente para seleccionar el tipo de archivo. Continuando con todo lo que tiene que ver con la edición de esas evidencias, entonces después viene lo relacionado con la retroalimentación. Entonces vamos a seleccionar el tipo de retroalimentación. Allí se nos dan 3 opciones, ¿cierto? Comentario en línea y nos dan otras 2 opciones. Vamos a dejar siempre la primera. Después nos dice por acá lo relacionado entonces con la calificación. Importante área para que nosotros la revisemos, ¿cierto? La calificación. Entonces, en calificación, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que vamos a indicar el tipo de calificación, ¿cierto? Entonces, vamos a escoger de esa lista desplegable, vamos a verificar que siempre diga puntuación y si no está puntuación, pues vamos a desplegar la lista y vamos a elegir allí la palabra puntuación. Calificación máxima, entonces recordemos que íbamos a mirar que en la calificación máxima siempre esté el número 100. Después entonces nos indica el método de calificación. En método de calificación siempre vamos a elegir calificación simple directa. La evidencia también la vamos a asociar a una categoría, ¿cierto? Recordemos que ya mencionábamos hace unos instantes. Categoría en nuestra plataforma, entonces nosotros, una categoría hace parte en una formación titulada a una fase. Vamos a encontrar una categoría que se llame fase análisis, fase evaluación, una categoría por cada una de las fases. Vamos a asociar esa evidencia a la categoría correspondiente. Posterior a ello nos dice, bueno, ¿cuál es la calificación para aprobar
esa evidencia. Entonces nosotros aquí en este espacio vamos a revisar que esté el número 70. Y si no está el número 70, sino un número diferente, pues vamos a hacer el ajuste correspondiente. Y pues ya se van a tener otras opciones que ya ahorita en la parte práctica somos reiterativos en recordarles ello, pues vamos a hacer. Por ejemplo, el número de intentos, allí ya por defecto lo vamos a encontrar y si no lo encontramos, entonces vamos a compartir con ustedes cómo vamos a hacer eso. Una vez se termine toda esa edición, entonces aquí pues tenemos las tres opciones. Cancelar, guardar cambios y regresar al curso, guardar cambios y mostrar. Una vez nosotros hagamos los respectivos ajustes a cada una de esas evidencias, entonces guardamos cambios y mostramos. Y ya para finalizar esta parte conceptual y dar paso a la parte práctica, entonces recordar algunos elementos claves para la configuración de esas evidencias, ¿sí? Entonces vamos a hacer acá como esta esfera de recordación. Asignar un título y descripción. Siempre lo primero que vamos a tener en cuenta, asignar un título y una descripción a esa evidencia. Nombre que sea igual en la guía de aprendizaje y en el cronograma. La descripción que sea una descripción completa. Que el aprendiz leyendo esa descripción sepa lo que tenga que hacer o sepa a dónde dirigirse a revisar lo que tiene que hacer para esa evidencia. Vamos a asociarlo a una categoría. Esa categoría lo mostrábamos ahora. Allí tenemos la opción que dice asociar a categoría. Solo es elegir una de las categorías que hay ya en el proceso formativo. En esa configuración de evidencias tenemos la opción de asignar rúbricas. ¿Sí? Entonces, si hay instructores que manejan rúbricas, entonces allí se tiene la opción de asignar una rúbrica para poder calificar esa evidencia. Se tiene también la opción de realizar una evidencia por equipos, ¿cierto? Entonces, pero para tener una evidencia por equipos, pues no solo basta con decirle allí sí que sea una evidencia grupal, sino que tiene que existir pues una acción anterior que es crear un grupo, ¿cierto? Configurar esos grupos. Tenemos lo relacionado con tipos de retroalimentación. ¿Sí? Entonces allí vamos a tener la opción de elegir el tipo de retroalimentación que nosotros vamos a realizar a esa evidencia, los tipos de entrega y las fechas de disponibilidad en cuanto a fecha de inicio y fecha límite. Y también pues se tiene la opción de adjuntar archivo como un insumo de pronto para nuestro aprendiz. Hay instructores que en ocasiones, por ejemplo, colocan tienen que leer este documento antes de desarrollar la evidencia planteada. Entonces, podemos adjuntar esos archivos allí como esa opción que tenemos en las evidencias. Bien, instructores, entonces hasta aquí esta orientación conceptual de configuración de foros y evidencias y ya pues entonces vamos a dar paso es a la parte práctica, donde la idea es que primero configuremos tanto un foro como una evidencia de las que ya vienen creadas y después entonces hagamos el ejercicio de crear una evidencia desde cero para que ustedes también conozcan el paso a paso, que viene siendo casi que exactamente el mismo. Bien, entonces dejo de compartir pantalla en este momento. Permítanme un momento, por favor. Listo. Mientras tanto, vamos a continuar. Listo. Permítanme un momento, por favor. Ya estamos haciendo el ejercicio. ¿Me confirman ahí, por favor, si ya están viendo mi pantalla en este momento?
Listo, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces aquí pues ya una vez estamos en nuestra plataforma institucional, ¿cierto? sayuna.sena.edu.co, pues aquí tenemos las opciones para ingresar. Yo voy a ingresar acá desde esta parte, ingreso administrativos. Listo. Una vez ingresamos con nuestras respectivas credenciales, entonces aquí vamos a encontrar la interfaz, ¿cierto? Tenemos en la parte lateral izquierda el panel de navegación y tenemos en la parte central, pues, las tarjetas por cada uno de los procesos formativos en los cuales nosotros estamos asociados. Vamos a empezar el ejercicio con los foros, después vamos a ir con la evidencia. Entonces, en el panel de navegación nosotros tenemos la opción que dice mis cursos, aquí donde les estoy señalando en este momento. Ahí me aparecen los cursos en los cuales yo estoy asociado y pues en la interfaz central también. Yo puedo ingresar al curso por cualquiera de las dos opciones. Voy a ingresar desde el panel de navegación, selecciono el curso y doy clic sobre él. Y automáticamente en el panel de navegación se me desplegan aquí unas opciones, ¿sí? Calificaciones, anuncios, información del programa, actividades iniciales. Y en la parte central, pues me abre exactamente ya la misma información, pero ya pues más en detalle. ¿Listo? Entonces, una vez estemos ahí, nosotros vamos a configurar un foro que previamente ya viene creado. Entonces, vamos a ubicar el foro. Lo podemos hacer desde aquí o lo podemos hacer desde la parte central. Si lo hago desde el panel de navegación, yo debo ubicar la sección a donde está el foro. Donde está el foro que voy a gestionar. Por ejemplo, yo le voy a decir aquí, actividad de aprendizaje guía, y ahí pues voy a encontrar todas las actividades de aprendizaje, ¿cierto? De esa guía. Entonces yo puedo buscar el foro por este panel de navegación. Pero en la parte central, mire que apenas le di actividad de aprendizaje guía, también se me abrieron todos los elementos, ¿cierto? Los recursos, evidencias, foros y demás que tenemos en esta sección. Entonces yo voy a buscar un foro, por ejemplo, este. ¿Cómo me doy cuenta que es un foro? Aquí lo tenemos. Mire, el icono que tenemos acá de manera inicial en cada una de las actividades o recursos, pues me va a indicar qué es. Miren, el foro viene en un recuadro rojo y tiene el icono de un mensaje, ¿cierto? Ahí ya nos damos cuenta que es un foro. Vamos a encontrar, aparte de ese icono, ¿cierto? Vamos a encontrar entonces qué información, el nombre del foro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este foro dice actividad de aprendizaje 3, foro temático sobre análisis y verificación de requisitos, A3, EB02. Listo. Para nosotros poder hacer cualquier cambio, recordemos, factor importante, activar el modo de edición en la esquina superior derecha. Si yo no lo activo, miren que no me salen los tres iconos aquí en la parte lateral, los tres puntos ubicados de manera vertical no me aparecen. ¿Por qué? Porque pues aquí sencillamente no tengo el modo de edición. Entonces, en la parte superior, recordemos, damos clic y activamos. Cuando activamos el modo de edición, ahora sí, mire, aquí ya nos sale el foro y al lado opuesto del nombre nos aparece el foro de edición. Nos aparecen los tres iconos, perdón, ubicados de manera vertical para editar. Al dar clic allí, nos aparecen una serie de opciones, ¿sí? ¿Cuáles son las opciones? Editar ajustes, que es en la que nos vamos a centrar. Mover, que es para mover el foro de un lugar a otro. Mover a la derecha, es como para aplicarle una sangría. Ponerlo disponible o oculto. Duplicarlo, modo grupo y borrar. Nos vamos a centrar en la que nos interesa en este momento, que es editar ajustes. ¿Listo? Entonces vamos a dar clic en editar ajustes.
y automáticamente nos lleva a la interfaz para hacer toda la configuración de ese foro. Entonces, ¿qué vamos a tener? En la parte superior, pues vamos a tener como la ruta, el curso, la actividad y estamos en la configuración del foro. El icono nos está representando acá, pues que es un foro. Nos pone el nombre del foro. Aquí lo tenemos, foro actividad de aprendizaje. Y empezamos, mire, aquí es claro y nos dice actualizando foro en actividad de aprendizaje guía. Nombre del foro, entonces, la primera área, mire que es general, se denomina general. Y en esa primera área, entonces, nombre del foro, mire, aquí lo tenemos. Nosotros vamos a verificar que sea igual al nombre de la guía y al nombre del cronograma. En descripción, aquí vamos a tener todo el espacio para nosotros editar esas descripciones si se hacen necesarios, ¿cierto? Aquí tenemos elementos de edición. Si damos clic en este icono, en esta flecha que tenemos ahí, nos va a mostrar más elementos de edición y aquí tenemos uno que nos interesa y que muchos preguntan, ¿cierto? Con frecuencia, el icono del HTML. Yo puedo dar clic aquí y veo el HTML de eso que allí tenemos. ¿Listo? Entonces, aquí en la descripción vamos a contar con HTML, que es una pregunta que muchos se han planteado. Hacemos todo el ejercicio de descripción, entonces aquí tenemos, por ejemplo, el nombre, aquí dice que hay un recurso adjunto y demás. Tipo de foro, mire, tipo de foro. Hay una serie de opciones. Vamos a dejar la que por defecto trae la plataforma, foro para uso general. Hay una serie de opciones para elegir, pero siempre vamos a dejar esa, foro para uso general, de tal manera que todos puedan ingresar, puedan participar sin ningún inconveniente. Hago una pausa. Vamos hasta ahí, si hemos sido claros hasta ahora con la orientación práctica que hemos dado. Listo, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Listo, entonces ya hicimos lo relacionado, nombre, descripción y tipo de foro. Seguimos. Hay otra área que se llama disponibilidad. En disponibilidad, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, acá en disponibilidad vamos a tener lo relacionado a fecha de entrega y fecha límite. Ojo a estos dos elementos, fecha de entrega y fecha límite. ¿Listo? Entonces, ¿hasta cuándo ellos pueden participar? ¿Sí? Por ejemplo, hasta el 14 de abril pueden ellos realizar la participación, pero después del 14 de abril, ellos pueden seguir participando y aquí yo le tengo una fecha límite 26 de junio. Yo debo habilitar estas casillas y ajustar las fechas. Entonces, fecha de entrega, ellos deben entregar la evidencia, voy a poner un ejemplo, la deben entregar el 8 de abril, listo. Y le voy a poner que sea hasta las 23:59. La fecha límite que ellos van a tener entonces va a ser el 30 de abril hasta las 23:59. Entonces, fecha de entrega 8 de abril. Ellos pueden seguir participando y ya el 30 de abril no, ya después del 30 de abril a las 23:59 no se permiten más participaciones. ¿Listo? Entonces, fecha de entrega, fecha límite. Hay otra área, adjuntos y recuento de palabras. En esta área, ¿qué vamos a tener en cuenta? Tamaño máximo del archivo adjunto. Dejemos la que viene por defecto. ¿Listo? Tamaño máximo del archivo adjunto, la que viene por defecto. Número máximo de archivos adjuntos. Aquí el número máximo de archivos de adjuntos, la plataforma nos provee una cantidad de números. Por defecto, ustedes van a encontrar que en sus foros van a tener aquí número de máximo de archivos 2. La idea es que dejemos un número pequeño, ¿sí?
para evitar de pronto pues que se ponga un poco, se colapse con un aprendiz que envíe 20 archivos, 50 archivos y de pronto sean muy pesados. Entonces, número máximo de archivos adjuntos, 1 hasta 2. Mostrar número de palabras, dejamos lo que viene por defecto. Estos 3 elementos ya vienen configurados por defecto en nuestro semilla. ¿Qué otro elemento debemos tener en cuenta? Hay unas áreas que no las vamos a tocar, por ejemplo, suscripción y seguimiento, bloqueo de discusión, umbral de mensajes. No, esas no las vamos a tocar. Vamos a ir a esta área, calificaciones, ¿cierto? Entonces en calificaciones, ¿qué vamos a tener en cuenta? Entonces en calificaciones, miren, tipo de consolidación. Aquí, calificación máxima. Tipo de consolidación, calificación máxima. En escala, vamos a revisar que en tipo siempre esté puntuación. En escala, en tipo, vamos a garantizar que esté puntuación. Y que aquí donde diga calificación máxima esté el número 100. La calificación máxima que va a tener ese foro temático que es calificable es 100. Categoría de calificaciones. Aquí tenemos el espacio para asociarla al libro de calificaciones en Sayuna, ¿cierto? Ese es un foro y ese foro hace parte de una actividad de aprendizaje de la fase análisis o de la fase evaluación o de la fase de desarrollo, etcétera. Entonces yo despliego aquí y busco a cuál categoría lo voy a asociar, ¿sí? Entonces, si estamos en titulada, vamos a encontrar una categoría por cada fase. Si estamos en complementaria, pues vamos a encontrar una categoría por cada resultado de aprendizaje. Entonces, yo elijo a cuál categoría voy a asociar ese foro. Calificación para aprobar. En calificación para aprobar, vamos a garantizar que esté el número 70. Recordemos, 70 y mayor a 70 hasta 100 aprobamos. Inferior a 70 no aprobamos. Entonces, calificación para aprobar 70. Listo. Las demás áreas se dejan como vienen por defecto. ¿Listo? Entonces, suscripción no se toca, bloqueo de discusión tampoco, umbral de mensajes, ajustes comunes del módulo, restricción, nada. Una vez hagamos esta configuración, entonces damos guardar cambios y mostrar. Y automáticamente, pues la plataforma ya nos hace el respectivo ajuste y nos lleva al espacio donde se puede ya empezar a participar en el foro. ¿Listo? Para participar, pues entonces nosotros aquí ya es añadir un nuevo tema de debate. Entonces, esa es la configuración de un foro que ya previamente viene creado en el semilla. ¿Vamos hasta ahí? ¿Clara la información? ¿Visualización correcta? ¿Y me escucharon correctamente? Listo, muy bien. Vamos a ir ahora a cómo se configura una evidencia y después las hacemos desde cero. Entonces vamos a ir a configuración de una evidencia. Entonces voy a dar clic aquí en la ruta, en la parte superior, en el nombre del programa de formación para que me lleve a la parte inicial. Vamos a elegir una evidencia, ¿cierto? Entonces voy a ubicar una evidencia. Por acá dice actividad de aprendizaje guía y voy a ubicar una evidencia. Vamos a esta evidencia. Vamos a configurar esta evidencia. Miren. ¿Cómo sé que es una evidencia? Está en un recuadro de color fucsia. Mire, tiene un documento y tiene una flecha apuntando hacia arriba. Eso me está indicando que es una evidencia, es decir, el icono me está indicando que es la carga de un archivo, ¿sí? Que es la subida de un documento. Entonces, ahí ya sabemos que es una evidencia. Tenemos el nombre de la evidencia y al lado tenemos los tres puntos alineados que nos dan la opción de editar ajustes. Entonces, ubicamos la evidencia que vamos a configurar y activamos la opción editar ajustes. Ingresamos.
Listo. Una vez ingresemos, entonces en la parte superior me aparece el icono, que es una evidencia, ¿cierto? Me aparece el nombre de la evidencia y me dice, está actualizando tal evidencia, ¿sí? Está actualizando la evidencia que está en la sección aprendizaje, en la sección actividad de aprendizaje guía. Continuamos entonces, general. Entonces iniciamos configurando la evidencia. En general, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, el nombre, recordemos, nombre igual que la guía y cronograma. En descripción, igual, vamos a ajustar todo lo relacionado con la descripción de esa evidencia. Entonces, por ejemplo, aquí dice informe de actividades, plan de auditoría, aquí dice que hay adjunto un instrumento de evaluación, etc. Entonces, adjuntamos toda la información pertinente aquí en descripción, nombre y descripción. Nos desplazamos hacia abajo. Si yo quiero un archivo adicional, si yo quiero cargar un archivo adicional porque yo quiero que antes de que ellos realicen esa evidencia lean en un documento, yo aquí puedo subir el archivo. Solo es dar clic y él me dice, va a subir un archivo y yo lo selecciono. ¿Sí? Hay instructores, volvemos a reiterar, que a veces dicen, no, yo les subo un archivo para que ellos revisen, para que ellos conozcan, para que ellos lean de pronto y les sea más fácil realizar la evidencia. Nosotros aquí podemos subir ese archivo adicional. Nos seguimos desplazando hacia abajo y encontramos el área de disponibilidad. El área de disponibilidad, entonces, nos muestra las 4 opciones, ¿cierto? De esas 4 opciones, entonces, la primera es permitir entrega desde. ¿Desde cuándo se va a permitir que los aprendices hagan entrega de esa evidencia? Entonces, desde hoy, desde mañana, y recordemos que de acuerdo a nuestro proceso formativo, asimismo, ajustamos esta fecha de entrega. Si estamos en una formación titulada y si estamos en una formación complementaria. Entonces, permitir fecha de entrega. Habilito o deshabilito. ¿Listo? Para habilitarla, pues yo tengo la opción de activar, ¿cierto? Entonces, yo voy a decir que voy a permitir fechas desde hoy, 3 de abril del 2024, que voy a recibir desde las 3:30. Listo. Fecha de entrega. Entonces, ¿hasta cuándo él va a entregar esa evidencia? ¿Cierto? Entonces, yo le voy a poner aquí que va a ir hasta, por ejemplo, el 20 de abril a las 23:59. Listo. Fecha de entrega. Ellos deben entregar hasta el 20 de abril, pero ellos pueden seguir entregando. Miren, acá hay otra fecha que dice fecha límite. Entonces, yo activo esa fecha límite y puedo decirle hasta el 20 de abril o puedo decir no, voy a decirle que hasta el 25 de abril, de acuerdo a nuestro proceso formativo. Recordemos, si es una formación complementaria o si es una formación titulada, hay unos lineamientos institucionales para ello. ¿Listo? Acordemos que nosotros ya venimos trabajando siempre esa información. Entonces, fecha de entrega, todo lo que se haga después del 20 de abril a las 23:59 queda como una entrega tardía hasta la fecha límite, que es el 25 de abril. Ya después del 25 de abril a las 23:59, ya no se va a permitir ningún tipo de entrega. Nos desplazamos más hacia abajo. Tipos de entrega. Entonces, aquí en tipos de entrega. Tipos de entrega, entonces, archivos enviados o texto en línea. ¿Sí? Hay aprendices que les gusta hacer la respuesta ahí directamente. Hay otros que adjuntan archivo, entonces nosotros activamos o desactivamos lo que nosotros consideremos. Lo ideal que estén configuradas las 2 opciones. Listo. Esta opción, perdón, me devuelvo un momento acá que se me pasó. Este recordarme calificar en se sugiere por defecto y cuando ustedes reciban allá, ingresen a sus cursos, van a encontrar que esto viene deshabilitado.
porque recordemos que nosotros también tenemos unos tiempos, ¿cierto?, para generar calificación, para generar retroalimentaciones de esas evidencias de aprendizaje. Entonces, recordarme y calificar es para que él me genere un recordatorio después de una fecha límite. Por eso está deshabilitado, para no tener en cuenta esa opción. Continuamos. Tiempos de entrega, entonces, tipos de entrega. Entonces, en tipos de entrega, si quiero que ellos me respondan ahí directamente o si quiero que ellos adjunten un archivo. Límite de palabras, esto lo vamos a dejar en blanco. Número máximo de archivos subidos. Aquí, entonces, recordemos lo que dijimos ahorita también en los foros, ¿cierto? Mínimo 1 o 2 archivos, pues que un aprendiz para que va a subir tantos archivos, ¿cierto? Dependiendo del tipo de actividad. Tamaño máximo de la entrega lo dejamos como viene por defecto también en la plataforma. Y tipos de archivos aceptados. Por defecto aquí viene en blanco. Si nosotros damos a elegir, nos muestra una serie de opciones. ¿Sí? No, vamos a dejarla que venga por defecto o si viene en blanco, lo vamos a dejar allí en blanco. Hago una pausa. Vamos hasta ahí. ¿Clara la información? Me están escuchando y están viendo la pantalla sin problema. Perfecto, mil gracias. Listo. Bueno, continuamos entonces. Vamos al área que se denomina tipos de retroalimentación. Entonces vamos a dar clic en tipos de retroalimentación. ¿Qué vamos a encontrar allí? Nos dice tipos de retroalimentación y tenemos aquí estas opciones. Vamos a encontrar por defecto esta, comentarios de retroalimentación. Entonces la vamos a dejar la que trae. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a retroalimentar allí la evidencia que él me entregó o que ella me entregó. Entonces dejamos esa opción. Comentarios en línea la dejamos en no. Configuración de entrega. ¿Sí? Configuración de entrega. Entonces activamos y aquí lo que vamos a mirar en configuración de entrega es esta parte que dice intentos adicionales. En intentos adicionales que se tienen 3 opciones. Nunca, o sea, no hay intentos adicionales. Nunca es porque no hay intentos adicionales. Vamos a tener la opción manual, ¿sí? Que en la opción manual yo puedo elegir cuántos intentos para esa evidencia va a tener mi aprendiz. Y tenemos automática hasta aprobar, que es que él envíe muchas veces hasta que pues tenga la A en esa evidencia. Vamos a dejar manual, entonces en intentos adicionales vamos a dejar manual y nos habilita automáticamente esta que dice número máximo de intentos. Entonces aquí en número máximo de intentos, nosotros vamos a elegir cuántos intentos le vamos a dar. Si 2, 3, 4, entonces vamos a decir que le voy a dar 2 intentos adicionales. Entonces aquí, intentos adicionales, recordamos, manual, y aquí podemos ajustar cuántos intentos le vamos a dar a nuestros aprendices. Si es una configuración, ¿cierto?, de entrega por grupo, pues entonces si es una evidencia de grupo, aquí vamos a hacer la configuración, ¿sí? Aquí ya tenemos esta que viene vinculada, ¿no? Y pues ya es un espacio de prueba que no podemos cambiar porque pues ya se hicieron unas entregas, entonces no la podemos ajustar. Ahorita cuando la creemos desde cero lo vamos a visualizar. Calificación, otra área. Anuncios no se toca, lo dejamos así como viene. Calificación. Calificación es otra de las áreas fundamentales. Entonces, en calificación, ¿qué vamos a colocar? Entonces, vamos a mirar primero que en tipo de calificación diga puntuación. Siempre que en esa lista esté puntuación. Y si no está, pues entonces activamos y seleccionamos puntuación. Calificación máxima que diga 100. Calificación máxima que diga 100. Calificación en método de calificación que es de calificación simple directa.
siempre debe estar esa por defecto, calificación simple directa. Ah, es que yo quiero con una rúbrica, pues entonces la elijo. Si yo decidí que voy a trabajar es una rúbrica, pues entonces yo aquí elijo rúbrica. ¿Listo? Pero entonces aquí vamos a dejar calificación simple directa. Asociarla al libro de calificaciones. Entonces acá, categoría de calificación, ¿cierto? Entonces aquí la voy a asociar al libro de calificaciones. Aquí entonces vamos a elegir sin categorizar, es porque no está allí, o la vamos a categorizar en alguno de las categorías que haya. Entonces, si es por, recordamos, si es para titulada, vamos a encontrar una categoría por cada fase. Si es para complementaria, vamos a encontrar categoría por cada resultado de aprendizaje. Entonces, elegimos la categoría a la cual la queremos asociar en el libro de calificaciones. Calificación para aprobar. Ah, mire, ¿con cuánto va a aprobar mi aprendiz esa evidencia? Entonces, aquí le vamos a poner 70. Listo. Las demás opciones, ajustes del módulo, restricciones de acceso, condiciones de finalización y marcas, las dejamos como viene por defecto. Una vez hacemos, decimos guardar cambios y mostrar. Y listo. Ya de esa manera nos ha quedado configurada una evidencia que previamente viene creada en nuestro semilla. ¿Listo? Entonces, ese es el proceso de configuración. Ahora, vamos a realizar el proceso de creación. ¿Cómo vamos a crear un foro de cero? ¿Cómo vamos a crear una evidencia de cero? Vamos a hacer unos ejercicios cortos, tanto para el foro como para la evidencia, para que ustedes lo puedan visualizar. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Me confirman, por favor? Listo. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio ahora para crear cada uno de estos dos elementos, ya sea de un foro o sea de una evidencia. Entonces, voy a volver a dar clic aquí en el icono, en el logo Sena, y estoy en la interfaz inicial. Elijo el curso, entonces yo voy a ingresar a mi curso, ingreso al curso y allí estoy, ¿cierto? Voy a crear el foro en primera medida. Entonces, ¿cómo va? Me ubico en la sección, ¿cierto? Me ubico en la sección donde voy a crear el foro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en titulada, entonces vamos a tener una sección que diga fase análisis, por ejemplo, y dentro de esa sección vamos a tener toda la información de la fase análisis, ¿sí? Yo ubico dónde voy a crear ese foro. Entonces, yo me voy a ubicar en esta sección porque voy a crear un foro en esta sección que se llama actividad de aprendizaje guía. Entonces, me desplazo hacia abajo, mire, ubico la sección y me desplazo hacia abajo. Y cuando llego al final de la sección, me aparece algo que dice añadir una actividad o un recurso, ¿cierto? Ahí dice añadir una actividad o un recurso. Entonces le voy a dar clic ahí. Y me aparece esta interfaz donde me dice qué quiere usted añadir. Entonces nosotros aquí tenemos actividades y se tienen recursos, ¿cierto? En recursos pues tenemos lo que es una página, un documento. En actividades ya tenemos aquí la evidencia, tenemos el foro. Entonces aquí voy a elegir foro. Mire, voy a dar clic aquí donde dice foro. Y automáticamente me lleva al lienzo de configuración. Miren acá, ¿se acuerdan que ahorita cuando lo estábamos configurando, el que ya estaba creado, aquí decía actualizando? Mire, ahora aquí dice agregando, porque lo estamos haciendo desde cero. ¿Listo? Entonces aquí dice agregando y hacemos el ejercicio del foro. Nombre del foro, entonces yo voy a poner foro temático, desarrollo sostenible, por ejemplo. Listo. Descripción del foro. Entonces aquí en la descripción pues vamos a colocar entonces objetivo, reglas de participación y la pregunta, por ejemplo.
Listo. Objetivo, reglas de participación y la pregunta. Me sigo desplazando hacia abajo. Tipo de foro. Por defecto les decía, dejamos el que trae la plataforma. Foro para uso general. Listo. En disponibilidad, entonces, fecha de entrega. Entonces yo le voy a decir que lo van a entregar hasta el 16 de abril, ese foro, y la fecha límite va a ser el 30 de abril. Listo. Adjuntos y recuento de palabras, entonces aquí miro tamaño del archivo adjunto, ¿no? Número máximo, entonces yo que como máximo me adjunte 2 archivos o 1. ¿Para qué? Con un archivo que adjunte con su respuesta es más que suficiente. Aquí dejamos el que trae por defecto, que es sitio límite. Listo. ¿Qué más? Mostrar número de palabras, no. Suscripción y seguimiento lo dejamos quieto. Bloqueo de discusión lo dejamos quieto. Y vamos al área que dice calificaciones. ¿Listo? Entonces, en calificaciones, ¿qué vamos a hacer? Entonces, aquí, miren, nos dice aquí. Aquí, miren, nos dice tipo de consolidación. Entonces, yo aquí le voy a decir calificación máxima. ¿Listo? Tipo de consolidación, calificación máxima. Elijo calificación máxima. Tipo, entonces, revisamos que esté puntuación. La calificación máxima va a ser 100, ¿cierto? Categoría, mire, ese foro no está en ninguna categoría. Entonces yo te voy a decir que lo voy a asociar a esta categoría. Y me pregunta, ¿cuál es la calificación para aprobar ese foro? Entonces yo le digo que la calificación para aprobarlo es 70. Una vez hago eso, entonces ya los demás quedan tal cual como vienen por defecto. Una vez entonces hago eso, le digo guardar cambios y mostrar. Y automáticamente ya hemos creado un foro desde cero. ¿Listo? Ese es el proceso de creación de un foro desde cero. Mire que los parámetros son exactamente lo mismo. Nosotros vamos a mirar y vamos a validar esa información. Ahora, vamos a crear desde cero una evidencia. ¿Listo? Vamos a crear desde cero una evidencia. Entonces, que yo estoy en el foro y quiero hacer un ajuste porque se me olvidó. Entonces yo vuelvo al foro que he creado previamente, voy a la sección, ubico el foro que acabé de crear, me ubico en los 3 puntos y le digo editar ajustes y reviso nuevamente lo que tiene que ver, a ver si me faltó algo, vuelvo y hago el ejercicio, si fue que me quedó alguna duda, ¿cierto? No, es que se me olvidó, no, sí lo hice, reviso, listo, y ya, yo puedo editarlo una vez lo haya creado desde cero. Listo. Ahora sí, vamos a irnos a crear una nueva evidencia. Entonces, igual, ubico la sección donde voy a crear la evidencia. Voy a la parte final y digo añadir una actividad o un recurso. Doy clic ahí y entonces aquí me sale. Entonces voy a filtrar aquí donde dice actividades. Voy a filtrar y aquí nos aparece la que dice evidencias. Aquí la tenemos en la segunda fila, primera posición. Entonces aquí le digo evidencia. Y ya. Me sale el espacio. Igual, mire, aquí cuando lo estábamos configurando, aquí salía editando una evidencia en tal parte. Aquí me dice agregando una nueva evidencia en tal parte. Listo. Nombre de la evidencia. Entonces le voy a poner un nombre. Ensayo, por ejemplo. Ensayo, derechos humanos. Descripción. Entonces aquí voy a decirle, por ejemplo, estimado aprendiz, elabore un ensayo, ¿cierto? Elabore un ensayo acerca de los derechos humanos a nivel local, nacional. Por ejemplo, aquí yo coloco eso y le pongo acá mínimo 2 páginas. ¿Listo?
hago la descripción. Archivos adicionales, si quiero cargar un archivo, de pronto un documento para que ellos lean, etcétera. Disponibilidad, ¿cierto? Entonces, permitir entregas desde hoy, ellos lo van a entregar hasta el 3 de abril, fecha límite, entonces le voy a decir que hasta el mismo 10 de abril, ¿cierto? Le voy a dejar esa misma fecha. Ya ustedes configuran esto, fecha de entrega y fecha límite, de acuerdo a su tipo de formación. Recordarme calificar, la dejamos en blanco. ¿Listo? Seguimos desplazando. Tipos de entrega. Entonces, tipo de entrega, texto en línea o archivos enviados. Entonces, aquí, pues, dejamos archivos enviados, texto en línea. Número máximo de archivos. No, el aprendiz me puede subir hasta 2 archivos, no más. Nosotros podemos elegir, pues, de aquí un número, pero podemos elegir un pequeño número. Tamaño máximo de la entrega, la que viene por defecto, y aquí dejamos en blanco para no elegir ningún tipo de selección. Tipos de retroalimentación, entonces aquí nosotros vamos a activar y dejamos la que viene por defecto, comentario de retroalimentación. Comentario en línea lo dejamos en no. Configuración de la entrega. Entonces esto requiere que esto lo dejamos por defecto como viene, requiere que los aprendices pulsen el botón de envío, sí, es necesario que los aprendices acepten las condiciones de entrega, ¿no? Intentos adicionales. Entonces aquí en intentos adicionales le voy a seleccionar manual y le voy a decir que él va a tener 3 intentos. Y listo. Configuración de entrega por grupo. Entonces yo aquí digo si voy a entregarla por grupo o no. De acuerdo a lo que yo determine, debo crear los grupos y demás. Si yo digo no, listo. Si yo selecciono sí, pues aquí se me activan otras opciones de que si se requiere formar parte de un grupo y debo automáticamente, después de que termine, ir a crear los grupos de trabajo o previamente ya tenerlos creados. Pues voy a decirle que no. Anuncios lo dejamos tal cual. Calificación, entonces en calificación, tipo, puntuación, calificación máxima viene por defecto 100, método de calificación, calificación simple directa, categoría de calificaciones, entonces elijo una categoría para asociarlo al libro de calificaciones, calificación para aprobar, entonces 70, y aquí ya dejamos las que vienen por defecto, no, no, no y no. Ajustes, restricciones, condiciones de finalización y marcas no se tocan, se dejan tal cual, están ahí en Sayula. Y finalizamos diciendo guardar cambios sin mostrar y automáticamente ya nos ha terminado la creación. ¿Listo? Y ya. Entonces, esto era lo que queríamos compartir con ustedes, estimados instructores, frente a este tema de configuración de foros y evidencias, ¿sí? Ya en el día de hoy, pues hemos reconocido nuestra plataforma y hemos empezado a mirar la configuración del perfil. Ya ahora avanzamos por estos espacios que hemos compartido durante toda esta temática. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ya con esto damos por terminado y pasamos al espacio de dudas e inquietudes. ¿Listo? Dejo de compartir mi pantalla en este momento para ahora sí dar pie a las preguntas e inquietudes que tengan relacionadas con el tema que acabamos de desarrollar con todos ustedes. Les recordamos que la sesión va hasta las 3:45, entonces les encargamos preguntas muy puntuales para en estos minutos que nos quedan, pues proceder con el desarrollo con las respuestas a sus interrogantes. Iniciamos con Kelly. Kelly, ya le activo su micrófono para que por favor pueda plantear su interrogante. Bueno, entonces, mientras tanto, vamos a... Aura, buenas tardes. Interrumpo un momento, por favor, qué pena. Sí,
Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos para recordar por favor que seamos muy puntuales al momento de hacer la pregunta. Entonces, tenemos ahorita mismo 19 manitas levantadas, la idea es que podamos darle celeridad y atenderlos en estos minutos que nos faltan. Entonces, por favor, preguntas que sean específicas del tema que hemos desarrollado en la sesión, pregunta por instructor. Muchas gracias. Kellen, tienen la palabra. Sí, bueno, lo mío eran dos cositas puntuales. La primera era donde accedo al enlace de asistencia porque a mí no me aparece el chat activado. Entonces no sé si soy solamente yo o es que no está activado el chat donde enviaron el enlace. Y la otra muy puntual es que al inicio pues se mencionó de que nos iba a llegar un correo con un usuario para acceder a la plataforma e ir explorándola, pero no llegó con contraseña. Más adelante nos envían una contraseña de acceso genérica o... Esas eran las dos preguntitas puntuales. Listo, Kelly. Entonces, frente a tu primer interrogante, de pronto es que ingresó como invitado y no está logueada. Listo, entonces revisar esa parte. Si ingresó como invitado, no, por lo general no se presenta el acceso a chat, ¿sí? Entonces, para que revisemos esa parte. Y la otra es, sí, a partir del día de hoy está llegando a los correos de los instructores de manera gradual la información con las credenciales de acceso. ¿Listo? Entonces, si en primera instancia llegó esa información, pues vamos a esperar que nos termine pues de llegar ya de pronto el otro correo con la información completa o con los datos que de pronto hacen falta. ¿Listo? Pero recordemos que empezó hoy, pues se está gradualmente con ese tipo de envíos. Ok, muchas gracias. Ahora Bueno, voy a ampliar, señora. voy a complementar un poco tu respuesta y es sobre el tema del acceso al chat en Teams, porque ahora, digamos, en la sesión de la tarde se han presentado algunos inconvenientes técnicos generales. Hemos identificado, no solo la instructora no tiene el acceso al chat, también acá hemos como validado. Entonces, tener en cuenta eso, que hemos presentado inconvenientes técnicos con la herramienta en algunos casos, ¿vale? Para tenerlo presente. Listo, María, gracias. Continuamos con Carlos Arrieta. Carlos, muy buenas tardes. Carlos ya tiene permiso para activar su micrófono y que nos plantee la duda, por favor. Bueno, mientras tanto, vamos a darle paso a Oscar. Oscar Alirio, muy buenas tardes. Cuéntanos cuál es su interrogante. Vemos que tiene mano levantada. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, la pregunta es, las evidencias, tanto foro como la configuración de evidencias, ¿va a tener la herramienta antiplagio? Bueno, en este momento, para Oscar y para todos, pues vamos a encontrar una plataforma institucional que, como se dijo inicialmente el doctor Wilmer, ¿cierto? Es nuestra plataforma inicial, entonces vamos a tener las herramientas, actividades y recursos que tienen allí. Ya si no se tiene desde el inicio, pues nos toca esperar más despliegues si es necesario. ¿Listo? Inicialmente, con lo que se tiene en la plataforma, vamos a orientar el proceso de formación. Bueno, vamos a ir con Gustavo. Ya tiene activado el micrófono. Sí, hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Ahorita la compañera estaba relacionando la apertura de los grupos. Mi consulta es, ¿los grupos en Sayuna solamente el aprendiz va a poder participar en un solo grupo o se puede incluir a un aprendiz en diversos grupos? Gracias.
Listo, Gustavo. Bueno, para ese tema de grupos, Gustavo se va a tener una transferencia particular, ¿listo? Entonces, vamos a esperar esa temática para poder pues ya desarrollar más a fondo. Sin embargo, pues ustedes como instructores ya tienen la posibilidad, a quienes les ha llegado el correo y todo, de acceder y empezar a mirar esa plataforma, y sí tenemos la opción de crear los grupos y de asociar a los aprendices a uno o más grupos, ¿listo? Pero pues ya en la transferencia propia de esa temática se ampliará al respecto. Bueno, vamos a darle paso a José Francisco. Permítame, José Francisco, un momento. José Francisco. Ya puede activar su micrófono. Buenas tardes. Primera, fechas tentativas para la apertura de la formación virtual complementaria en el área de diseño. Segunda, datos de acceso en el ambiente de entrenamiento de Sajuna. Llegó el usuario, pero no la contraseña. Listo. Primero, como se ha mencionado durante todo el día, a partir del 8, formación titulada virtual, formación complementaria gradualmente. ¿Listo? Frente al otro interrogante, que fue el mismo que nos planteó la instructora Kelly ahorita al inicio, está llegando a sus correos credenciales de acceso, nos toca esperar que llegue, sí, toda la información pertinente. Recordemos que ese envío de información se inició el día de hoy, entonces nos toca esperar paulatinamente a que todos reciban la información completa, pues enviada ya desde la parte. Sí. ¿Listo? Muchas gracias. Ahora, gracias. Recordamos a los instructores, por favor, una pregunta. Ya estamos próximos a finalizar, entonces una pregunta por instructor. Por favor, ser muy concretos para la respuesta. Gracias. Claudia. Buena tarde. ¿Me escuchan ya? Tengo la pregunta con respecto a la retroalimentación. Sé que es una versión inicial, pero no mencionaste la opción de retroalimentar por audio, y era una opción muy buena e importante porque nos optimizaba el tiempo. ¿En su versión inicial la vamos a tener? ¿Es posible que si no se tiene, la podamos tener en un futuro? Listo, Claudia. Yo creo que alcanza a irla a dejar y venir por mí, porque es que no acaban. Su transferencia propia, donde vamos a hablar de todos esos elementos al respecto. ¿Listo? Ok, como no me diste respuesta, te tengo otra pregunta y discúlpame, pero para mí es importante saber. Cuando dices asociar a la categoría, mencionaste fase, y cuando tú lo hiciste el ejercicio se veía un RAP. Nosotros asociamos, evidentemente todas las evidencias tienen que tener un RAP específico para poder evaluar posteriormente. No viene automáticamente cada evidencia asociada a su RAP, tenemos que nosotros hacerlo. Cuando se hizo el ejercicio, a medida que se iba haciendo, se iba dando la claridad, ¿cierto? Se decía, para formación titulada se va a asociar a categoría por fase. Entonces, ustedes van a encontrar una categoría que se llama fase análisis, fase evaluación, en titulada. En complementaria se tiene categoría por resultado de aprendizaje. Entonces, correcto, se va a asociar a la categoría. Claro, para mí es claro que yo asocio a una fase, pero al asociar a la fase, de la fase hay varios resultados de aprendizaje. Ahí me da la opción de escoger o automáticamente, o es suficiente como asociarlo a la fase. Solo asociarlo a la fase. Ahora, para complementar, sí, para complementarle la respuesta a la instructora Claudia. Claro, nosotros hacemos el ejercicio, ¿cierto? Digamos en un curso modelo donde también hemos hecho pruebas como ustedes ahorita en entrenamiento. Entonces, digamos allí, ustedes vieron o viste en ese momentico, instructora Claudia, RAP, porque ahí hicimos como en ese espacio, como sería para un ambiente complementario. Para formación titulada, y las categorías van a ser una categoría por cada fase. Entonces, cuando recibas la semilla y estés haciendo en el curso el alistamiento, vas a encontrar las categorías de fase. Sí, eso es importante aclararlo. Ya complementaria en su momento, cuando lo recibas, su categoría va a ser RAP. Entonces, tener también, aprovecho y la claridad para
a todos porque hemos visto varias preguntas en el chat. Las personas que ya han podido ingresar al espacio de entrenamiento y se preocupan porque no ven cómo lo estamos presentando acá en las sesiones, es porque ese espacio de entrenamiento ustedes lo reciben en blanco. ¿Cuál es el propósito? Que ustedes ahí puedan hacer toda la práctica, todas las pruebas, configurar, hacer lo que estamos, digamos, trasladar lo que estamos explicando desde acá y ustedes poder allá hacer todo eso e ir armando progresivamente para que se familiaricen con las funcionalidades, las herramientas de la plataforma. Finalmente, para los instructores que también han manifestado preocupación porque recibieron una información incompleta para acceder al espacio de entrenamiento, ya en el transcurso de la tarde estarán recibiendo nuevamente pues la información completa. Esta información ya está ratificada internamente con el equipo de soporte técnico, donde nos informan que ya en horas de la tarde van a recibir un nuevo correo con la rectificación de la información. Entonces, para tener en cuenta esa parte, instructora Claudia, ya hemos dado alcance entonces a las preguntas, invitarlos a las siguientes transferencias y saber que, listo, sí señora, con gusto. Bueno, Marlene, damos paso a Marlene ya para poder atender esta última pregunta y dar cierre a la sesión. Listo, María C., muchas gracias. Bueno, Marlene, finalizamos contigo, entonces ya tiene activado el micrófono. ¿No fue? ¿O qué? Pero no se fueron en el carro. Marlene, ¿puede activar su micrófono? Bueno, entonces finalizamos ya pues Marlene. Listo. Entonces ya vamos a darle paso a María Lida y finalizamos con ella pues atendiendo a que Marlene pues no activó su micrófono. María Lida, nos quedan aproximadamente 1 minuto, entonces por favor, muy puntual en su interrogante. Bien, no hemos recibido entonces las últimas inquietudes. Vamos entonces haciendo el cierre formal y nos preparamos para ingresar María C., a la si quieres, sesión de las dejemos a ver 4. si María Camila puede, por no perder esa última preguntita. Sí, puedo activar. Chiquita. Sí, perdóname, pues viendo que las últimas 2 no hemos podido. Dame un segundo. A ver si de pronto con María ya Camila Aguilar Ariza. Buenas tardes, gracias por el espacio. Gracias. Bueno, ustedes mencionaron que hay actividades que se pueden asociar a una rúbrica. Sin embargo, no sé cómo creo esa rúbrica. Ahí ya veo que está asociada, pero cómo la creo y cómo establezco los criterios que voy a evaluar. María Camila. Listo, María. Vale, María Camila, gracias. Sí, dale, Laura, gracias por la intervención, María Camila. Como les hemos comentado también en las sesiones anteriores, estamos en las iniciales, donde estamos dando a conocer de forma general en este día la plataforma, las funcionalidades y ya tendremos el espacio para realizar las transferencias y las explicaciones específicas por funcionalidad. ¿Ves? Entonces, estemos atentos, por favor, a la programación en comunidad de instructores que se estará publicando para poder allí, digamos, ingresar cuando estemos en esas funcionalidades específicas. Invitarlos, ya ahorita a las 4 tenemos la otra sesión. María. Permítame un momento, María, ya cerramos la pregunta, la respuesta a María Camila y ya, un momento, por favor. Bueno, María Camila, entonces, retomando y para los compañeros, claro que sí, ya en su momento estaremos explicando específicamente cada una de las funcionalidades y vamos, pues, estamos iniciando y vamos progresivamente para que podamos conocer Sayuna desde la generalidad hasta digamos, las funcionalidades en particular. Gracias, María Camila. Y María, rápidamente, muy puntual para no dejarte de pronto con la palabra ahorita que se te activó el micrófono.
Sí, buenas tardes. La plataforma ya trae alimentadas todas las actividades, los foros, ¿ya lo trae organizado o el instructor debe entrar a alimentarla? Bueno, en principio, para tener presente, ustedes van a recibir las semillas con los materiales, ¿listo? Los materiales de formación es lo que van a recibir una vez tengan acceso a los cursos y luego entonces como parte del alistamiento realizarán las configuraciones correspondientes, ¿bien? Eso quiere decir que tenemos que crearlas de cero, que es lo mismo que acabamos de hacer en Teams. Es correcto. En principio, las actividades, las evidencias serán de esa manera porque contaremos con los materiales. Ya, y esta plataforma es Moodle, la habíamos manejado antes de Blackboard. Bueno, le agradezco mucho. Esta plataforma es, a partir de allí es personalizada, pues por supuesto, a las necesidades de formación de nuestra institución, totalmente pues adecuada a los requerimientos institucionales. Entonces, María Lidia, muchas gracias por la intervención. Pero la Damos por concluido con esta última pregunta. Igual, Señora. La base es Moodle, señora. Porque yo veo que la plataforma... Sí, María Lidia, la base es un Moodle. Sí. Lo que tú dices, la conocíamos desde antes, así que por eso es mucho más amigable. Entonces, muchas gracias, María. Qué pena, María Cecilia. Qué pena, María Cecilia. No, tranquila, Andrea, gracias. Efectivamente, ya para confirmar, y como les decíamos, es totalmente adecuada a nuestros requerimientos institucionales. Entonces, gracias. Ahora te damos paso para hacer el cierre de la sesión. Gracias a todos. Listo, muchísimas gracias María Cecilia, Andrea, el doctor Wilmer que también nos acompañó hasta último momento. Agradecemos a ustedes y los invitamos a todas las demás transferencias que vamos a tener durante esta semana para que nos sigan acompañando y aprendiendo y conociendo nuestra nueva plataforma institucional. Hasta pronto y que tengan feliz resto de día. Mm.